Era el invierno de 1848. El olor a pino, aserrín y tierra húmeda espesaba el aire cuando un carpintero de California se agachó en las frías aguas del río American y sacó de su lecho unas cuantas relucientes hojuelas de oro. Lo que tenía en la mano encendería una de las mayores transformaciones sociales, no solo en Estados Unidos, sino en toda la historia de la humanidad, transformando una tranquila frontera mexicana en el próspero territorio estadounidense que para siempre sería llamado el Estado Dorado. En cuestión de meses, California se convirtió en un faro para soñadores, oportunistas y aventureros de todos los rincones del mundo. Vinieron persiguiendo la fortuna y, en su búsqueda, transformaron la tierra, a su gente y el destino de los propios Estados Unidos, para bien y para mal. Para Huellas de la Frontera. Esta es la historia de la fiebre del oro en California, su promesa, sus peligros y las emocionantes leyendas, lecciones y folclore que dejó atrás. El folclore del oro de la frontera y sus vastas tierras de tesoros que la mayoría de los estadounidenses conoce, comienza el 24 de enero de 1848. Un carpintero llamado James Marshall, mientras trabajaba en el aserradero de Joan Sutter a lo largo del río American, vio un destello en el canal de descarga. El destello en cuestión: oro. Ese solo destello en el molino de Sutter encendió la fiebre del oro en California y envió una ola de humanidad hacia el oeste. En cuestión de meses, la noticia se difundió a través de la prensa, llevada al este por los periódicos y confirmada en Washington por el presidente James K. Polk. A partir de ese momento, Sutter y Marshall quedaron grabados en el folclore estadounidense. Su descubrimiento sería recordado junto con el Comstock Lode como uno de los hallazgos minerales más importantes en la historia de Estados Unidos. Pero la historia rara vez es tan simple. El molino de Sutter no fue el primer lugar en California donde se había desenterrado oro. Había rumores de hallazgos anteriores, algunos que se remontan hasta los días de las misiones. Se dice que cuando los trabajadores indígenas encontraron rastros del metal, los entregaron en silencio a los frailes. Esos padres, temiendo el caos que podría causar una fiebre, acallaron esos rumores hasta el silencio. 6 años antes del famoso descubrimiento de Marshall, ya se había hecho otro hallazgo, y este tampoco fue un accidente. En 1842, en lo que ahora es el Valle de Santa Clarita, el Rancho San Francisco se convirtió en el sitio del primer descubrimiento de oro autenticado en California. La tierra había sido otorgada 3 años antes por el gobernador Juan Bautista Alvarado al teniente Antonio de Valle, un oficial mexicano. El 9 de marzo de ese año, un ranchero llamado Francisco López, educado en mineralogía en la Universidad de México, descubrió oro en la propiedad. La leyenda cuenta que él dormía bajo un viejo roble en el cañón de los Encinos y soñó que flotaba sobre una piscina de oro. Al despertar, arrancó cebollas silvestres del suelo, solo para encontrar que sus raíces brillaban con el metal. Otras versiones afirman que estaba reuniendo ganado cuando se topó con las y los cebollas. Sin embargo, como haya sucedido, López no estaba solo. Manuel Cota y Domingo Bermúdez presenciaron el hallazgo y ayudaron a reunir muestras que fueron enviadas al comerciante de Los Ángeles, Abel Stearns. De ahí, el oro fue enviado a la Casa de Moneda de Estados Unidos en Filadelfia, donde fue evaluado en $9,265 con un valor de $19 por onza. El 4 de abril de 1842, López y sus compañeros solicitaron formalmente al gobernador Alvarado el derecho a extraer minerales. Esa petición ubica explícitamente el descubrimiento en el Rancho San Francisco. Es el primer registro oficial de oro en California, lo que desató las ilusiones de grandeza que se multiplicarían en los años siguientes. Lo que siguió fue una fiebre modesta. Cientos de mineros, la mayoría de ellos de Sonora, México, llegaron en masa al Cañón Placerita. El nombre en sí proviene de placer, que se refiere a los depósitos de oro superficial encontrados en la arena y la grava.
Para noviembre de ese año se habían recolectado unas 200 onzas. Para 1848 la producción había aumentado a más de 1.300 libras y parte de ese oro se convirtió en escudos mexicanos. Ignacio de Valle, hijo del concesionario original, se convirtió en el jefe del primer distrito minero de California. Redactó regulaciones para la excavación antes de que los mineros estadounidenses organizaran sus propios códigos en la Sierra Nevada. Pero después del Tratado de Guadalupe, Hidalgo, muchos de los mineros sonorenses regresaron a casa. Y el hallazgo de López pronto se desvaneció de la memoria. Cuando la fiebre del 48 arrasó las estribaciones de la sierra, Sutter y Marshall se convirtieron en los nombres recordados, mientras que el descubrimiento de López fue silenciosamente relegado al olvido. Aún así quedaron rastros de la historia. En octubre de 1842, el New York Observer publicó un informe sobre el oro de California cerca de San Fernando, señalando piezas tan grandes como $1/8 de dólar y afirmando que ya se habían recolectado miles de dólares. En 1845, John Bidwell pasó por el cañón Placerita durante un breve encarcelamiento cerca de la misión San Fernando. Vio las operaciones de oro con sus propios ojos. Bidwell ya había visto oro en California una vez antes, pero el momento y la política de la conquista enterraron ese capítulo anterior bajo la historia estadounidense de la mina de Sutter. Una historia que estaba a punto de cambiar el curso de la historia de una nación. De nuevo, para bien o para mal. Alta California, la tierra que algún día se convertiría en el estado de California, ya había vivido bajo 3 banderas antes de que se encontrara oro en el molino de Sutter. Primero fue colonizada bajo el virreinato de la Nueva España a finales del siglo XVII y pasó a manos mexicanas después de la independencia en 1821. Un cuarto de siglo después, la Guerra México-estadounidense trajo tropas de los Estados Unidos a la región. Para 1846, California estaba firmemente ocupada por fuerzas estadounidenses y se alcanzó un alto al fuego a principios del año siguiente. Cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue ratificado en mayo de 1848, California pasó formalmente de México a los Estados Unidos. Sin embargo, para entonces, la tierra ya había comenzado a revelar sus secretos. En el centro de esta historia estaba Juan Augusto Sutter, un colono germano suizo que había forjado su propio feudo en el Valle de Sacramento. A fines de la década de 1840, Sutter controlaba casas, tierras, rebaños, molinos y una fuerza laboral de artesanos y trabajadores nativos. Él se consideraba un hombre de progreso, construyendo una colonia que resistiría la deriva hacia la anarquía de la frontera, pero su visión requería madera para cercas, para molinos de harina, para vender a San Francisco. Los bosques y arroyos que podían abastecer un aserradero estaban en las estribaciones de la sierra, a unos 32 kilómetros al este de su fuerte. Aunque sus planes se retrasaron por la guerra, Sutter pronto reanudó la búsqueda. El lugar elegido era conocido por la gente local Nishinan como Caluma, que significa Valle Hermoso. Ubicado a lo largo del ramal sur del río American, era un valle de tierra roja y vegetación ligera, rodeado de colinas y arboledas de robles. Durante siglos, ese lugar había sido un hogar tranquilo para los Nishina. Pero los hombres de Sutter trajeron hachas y armas, rompiendo el silencio con la construcción de un aserradero. Este lugar inesperado se convertiría en el escenario de uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia mundial. Sutter le confió la tarea a James Wilson Marshall, un carpintero de 33 años de Nueva Jersey. Marshall había vagado hacia el oeste a través de la frontera, trabajando como agricultor y mecánico antes de llegar finalmente a California. Ya había perdido una propiedad durante la guerra entre México y Estados Unidos. Al reunirse con Sutter en 1845, ya era un constructor experimentado. Marshall exploró las estribaciones durante toda la primavera de 1847 a veces, con Sutter a su lado, buscando la combinación adecuada de madera impulsada por agua y acceso vial.
En mayo, guiado por nativos y acompañado por compañeros blancos, eligió Kaluma como el mejor sitio. A finales del verano, Marshall había firmado un acuerdo de sociedad con Sutter Suministros. Las herramientas y la comida se llevaban a las montañas en carretas de bueyes. Primero se hizo una casa doble de troncos y luego cabañas más pequeñas cerca del molino. Para el inicio del nuevo año, la estructura del molino ya estaba en pie y una represa de ramas había sido terminada. Las inundaciones eran una amenaza constante y el canal de descarga, diseñado para alejar el agua de la sierra, tuvo que ser dinamitado y excavado en suelo seco. La fuerza laboral en sí era un grupo mixto, un puñado de hombres blancos, muchos de ellos exsoldados del disuelto batallón mormón, junto con esos trabajadores nativos. Sin embargo, también había familias presentes. Pedro Wimmer, con su esposa e hijos, supervisaba la mayoría de la excavación. Enrique Bigler operaba los taladros, Carlos Bennett y Guillermo Scott hacían trabajo de banco, y otros cortaban árboles o transportaban madera con sierras de marco. El campamento estaba lleno de bromas fáciles, sombreros mexicanos y fajas brillantes, que daban color a la ruda escena de la frontera. Marshall en persona era una figura curiosa de complexión media, con rasgos toscos y ojos penetrantes. Era tanto práctico como propenso a ideas abstractas, un hombre hábil, pero también de cambios de humor repentinos. Algunos lo encontraban taciturno y hosco, otros lo consideraban un visionario. Por encima de todo, era un trabajador obstinado que se negaba a abandonar una tarea una vez que se la proponía. Fue en la tarde del 24 de enero de 1848, mientras inspeccionaba el canal recién excavado después de una lluvia, que Marshall notó partículas amarillas brillando en la tierra. Recogiendo en un plato de hojalata, lavó la tierra y notó que las motas seguían adheridas. Se separaron como metal, no como arena, y el valor, quizá equivalente a una moneda de 10 centavos, era pequeño pero inconfundible. Esa noche se volvió hacia sus compañeros y dijo en voz baja: «Muchachos, creo que he encontrado una mina de oro». Se burlaron de él. «No tendrás esa suerte», fue la respuesta. Pero Marshall no estaba equivocado. Acababa de descubrir el hallazgo que cambiaría el curso de California, y con ello el mundo. Al amanecer del 25 de enero, James Marshall recorrió toda la zanja de desagüe del aserradero. La compuerta ya había estado cerrada durante la noche, y ahora el agua corría clara. Debajo de la corriente vio otro destello. Al agacharse, recogió un pedazo más grande que antes, que valía alrededor de $0.50. Lo probó como lo haría cualquier pionero, pesándolo en su mano, mordiéndolo y golpeándolo entre piedras. Cada prueba confirmó lo que ya sospechaba. Antes de que terminara la mañana, había reunido casi 3 onzas de hojuelas de oro, algunas no más grandes que la cabeza de un alfiler, otras del tamaño de un chícharo. La mitad. Guardó todo en una bolsa y 2 días después, con la evidencia asegurada, cabalgó hasta Nueva Helvetia para presentarle sus hallazgos a Sutter. La tarde del 28 de enero, Marshall pidió una reunión privada con el hombre que tenía su destino en sus manos. Sutter, cauteloso pero intrigado, reunió lo necesario para un análisis: tazones de agua, un trozo de cuerda de secuoya y una lámina de cobre para improvisar una balanza. Luego tomó herramientas más precisas, su balanza de boticario y un frasco de aquafortis. La prueba del ácido lo confirmó. Y una prueba adicional comparando el peso del oro con monedas de plata y agua lo confirmó sin lugar a dudas. Para estar seguro, Sutter incluso consultó la Enciclopedia Americana. Ahí estaba, impreso. Ese metal amarillo que Marshall había encontrado era oro americano genuino. Esa noche, Marshall cabalgó de regreso bajo la lluvia, incapaz de guardar el descubrimiento para sí mismo. Sutter apenas pudo dormir. Él había soñado con construir un imperio basado en la agricultura, los molinos y el comercio, pero ahora temía que el destino le hubiera entregado una maldición. El oro alejaría a los trabajadores del arado y la sierra, y dejaría su proyecto en ruinas. El 29 de enero, Sutter montó su caballo y fue al molino. Se encontró con Marshall en el camino y juntos regresaron al lugar.
Cerraron el paso del agua y los hombres se inclinaron para recoger muestras. El oro se mostró a lo largo del canal de desagüe, en barrancos tributarios y en las orillas del mismo río. Sutter se llevó un pedazo en forma de anillo que pesaba apenas 1,5 onzas, prueba suficiente de lo que había bajo el valle. Sin embargo, en lugar de triunfo, vio desgracia. Si la noticia se difundía, sus hombres se dispersarían, sin duda. El secreto era ahora primordial, al menos hasta que pudiera terminar su molino de harina. ¿Pero secreto? Bueno, el secreto era algo frágil. El 10 de febrero Sutter lo rompió él mismo, escribiéndole al general Vallejo sobre una, cito, rica mina de oro. Casi al mismo tiempo, Charles Bennett fue enviado a Monterrey con instrucciones de asegurar los derechos de tierras y minerales del coronel Richard Mason. Le dijeron, no hables de oro. Sin embargo, Bennett llevaba 6 onzas de oro en su bolsa, y al poco tiempo la tentación ganó en Benicia. Cuando la conversación giró hacia el carbón, Bennett sacó sus propias muestras relucientes. En San Francisco, se las mostró a Isaac Humphrey, un hombre con experiencia minera en Georgia, quien confirmó sin lugar a dudas que su hallazgo era real. En Monterrey, Mason se negó a otorgar cualquier garantía legal, pero Bennett no pudo resistirse a presumir del hallazgo. El secreto se fue desvelando aún más. Aún así, un carretero suizo encargado de transportar provisiones, por supuesto, bebió demasiado y reveló la historia en el pueblo. Después de que la familia Wimmer le mostró muestras, la propia goleta de Sutter llevó oro río abajo, donde hombres como Folsom, John Bidwell y eventualmente el tendero Samuel Brannon se enteraron del hallazgo. Lo que empezó como rumores entre los trabajadores del molino, ahora se esparcía rápidamente por los asentamientos. En esos primeros meses, la comunidad del aserradero trató de cumplir con sus contratos. Habían prometido 6 semanas de trabajo y sí terminaron el aserradero para marzo. Pero los domingos, su trabajo cambiaba de la madera a la arena del río. Al principio, con cuchillos, raspaban oro de las orillas y ganaban de 3 a 8 dólares diarios. Básculas de madera rudimentarias pesaban el polvo en comparación con monedas de plata mexicanas, aunque las primeras estimaciones subvaloraban el metal a 16 dólares la onza. Para febrero, los descubrimientos se multiplicaron. El 6 Enrique Bigler y Jaime Barger consiguieron 10 dólares en oro al otro lado del río. En 2 semanas, Bigler ya estaba extrayendo oro discretamente bajo el pretexto de cazar animales, y su ganancia diaria aumentó de media onza a más de 1. En otra ocasión, Marshall y otro compañero, Jaime Gregson, encontraron por casualidad Live Oak Bar y recogieron casi una pinta de oro a mano. La noticia se difundió rápidamente entre el batallón mormón, escribió Bigler a sus camaradas. Y para finales de febrero, hombres como Sidney, Willis y Hudson estaban probando el terreno por sí mismos. Las zonas de excavación y la isla mormona pronto se marcaron en los mapas de los primeros mineros. Algunos del batallón, aún obligados por el deber de llegar a Salt Lake, resistieron la tentación, pero otros, la resistencia fue imposible. Habían navegado a bordo del barco Brooklyn o marchado con un batallón a través de desiertos, solo para llegar al fuerte Sutter necesitados de provisiones. Mientras esperaban suministros, ellos también descubrieron oro. Para abril y mayo, muchos se habían asentado a lo largo del río, y algunos ganaban hasta 250 dólares al día en la isla mormona. El 17 de junio se reunieron para el largo viaje hacia el este. Un tren de carretas con 45 hombres y una mujer partió con el ánimo en alto. El día de la independencia de 1848, cruzando la sierra, dispararon cañones en celebración. Las montañas les cobraron factura. En Pleasant Valley, la tragedia ocurrió cuando 3 pioneros fueron asesinados en un ataque. Aún así, los sobrevivientes avanzaron. Llevaban consigo no solo carretas y provisiones, sino también la noticia del oro de California, que ya no podía ser contenida. El potencial para la migración hacia el oeste estaba a punto de desbordarse. Sueños de ciruelas doradas bailaban en la mente de muchos que buscaban cumplir su esperanza de una fortuna americana. La fiebre del oro era el diagnóstico. La prescripción, construir el camino de ladrillos amarillos.
El descubrimiento en el molino de Sutter no se difundió como un trueno. Al principio permaneció en conversaciones a medias, poco más que otro rumor en una tierra ya acostumbrada a los falsos comienzos. Los informes sobre oro eran tan comunes en todo el mundo que a menudo se recibían con escepticismo, y California no era la excepción. En febrero y marzo de 1848, hombres influyentes como Vallejo, Semple e incluso el capitán Folsom se rieron de la noticia. El propio Folsom confundió las primeras escamas con mica. Cuando le presentaron casi 20 onzas, aún dudaba. Los periódicos de San Francisco mencionaron el hallazgo solo de pasada. El 15 de marzo, el Californian publicó un solo párrafo corto. 3 días después, el California Star ofreció una nota casual sin comentarios. La gente le prestó poca atención. Para la mayoría, la agricultura todavía parecía una empresa más confiable. Pero para abril, la curiosidad empezó a despertar. C. Campbell, editor de El Estrella, se escapó en secreto para inspeccionar las minas él mismo. Cuando regresó, insinuó lo que había visto, aunque se reservó los detalles. Otros siguieron el mismo patrón, negando su destino, solo para desaparecer rumbo al río americano. Los rumores se hacían más fuertes con cada botella, lata o bolsa de gamuza llena de polvo brillante que regresaba al pueblo. Luego vino la chispa que incendió San Francisco. A principios de mayo, Samuel Brannon, comerciante, anciano mormón y hombre de negocios, recorrió las calles de la ciudad agitando un frasco de polvo de oro y gritando a todo pulmón: ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro del río American! En ese momento, la ciudad cambió de la noche a la mañana. Para finales de la primavera, el éxodo ya había comenzado. Los hombres abandonaron sus tiendas y hogares, disolvieron sociedades y partieron hacia las minas. La bahía, llena de lanchas, balandras e incluso balsas atadas con madera de desecho. Todos iban río arriba. Carretas por tierra bloqueaban los pasos cerca de Livermore y Sausalito. En los cruces de ferry, como el de Martínez, cientos de equipos esperaban su turno. La comodidad fue abandonada. Muchos iban sin mantas ni provisiones, pero ningún hombre olvidó llevar una pala. El precio de las herramientas se disparó. Una pala que antes costaba $1 ahora alcanzaba los 10. Para junio, San Francisco estaba vacía. 3/4 partes de sus hombres se habían ido. Los negocios y la construcción se detuvieron, y hasta el consejo y la iglesia cerraron. El Californian dejó de imprimirse el 29 de mayo y el Star hizo lo mismo el 14 de junio. El mercado inmobiliario colapsó, los precios de la mano de obra se dispararon y los muelles se llenaron de barcos abandonados. Sus tripulaciones desaparecieron en las estribaciones. Un bergantín peruano que navegaba hacia el puerto vacío encontró que la gran ciudad del Pacífico se había reducido a poco más que silencio. La fiebre se propagó como un incendio por California, San José, Monterrey, Los Ángeles e incluso San Diego. Todos quedaron tambaleando mientras sus poblaciones desaparecían. Jueces, alcaldes, soldados y doctores abandonaron sus puestos, las prisiones se quedaron sin guardias y en algunos casos los mismos guardias se unieron a la fiebre. En Monterrey casi 1000 personas se fueron del pueblo en una sola semana. El gobernador Mason se encontró casi solo, cocinando sus propios alimentos en la casa de gobierno, despojada de sus sirvientes. Al ejército no le fue mejor. Las deserciones alcanzaron niveles epidémicos. El 25 de julio Mason proclamó que los ciudadanos arrestaran a los desertores. Los oficiales o desertaban abiertamente o pedían permiso. A veces contrataban reemplazos con salarios altos, como $300 al mes para un cocinero, mientras seguían cobrando su sueldo y raciones. El comodoro Tomás reconoció que la deserción estaba fuera de control. La hemorragia solo se desaceleró cuando el ejército estuvo casi desmantelado. Sin embargo, había algunas voces firmes en medio de la locura. El viejo Luis Peralta, que entonces tenía cerca de 100 años, advirtió a sus hijos que no persiguieran las promesas fugaces del río. La agricultura, decía, sobreviviría cuando las minas callaran.
Unos pocos más reconocieron las mayores oportunidades en el comercio de tierras y el transporte marítimo, pero sus voces eran solitarias, ahogadas por el rugido de los buscadores de fortuna. Mientras tanto, el círculo de descubrimiento crecía. Isaac Humphrey, el experimentado minero de Georgia, llegó a Coloma el 7 de marzo. En pocos días, él había introducido la Rocker, la primera máquina verdadera de la minería en California. Los escépticos se rieron cuando los invitó a unirse, pero pronto su Rocker estaba dando rendimientos constantes. Para la primavera, Juan Bidwell había probado las arenas cerca de su rancho en Chico y descubrió lo que se convirtió en Bidwell Bar. En el río Feather, el antiguo asociado de Peter Lassen, P.F. B. Reading, abrió Clear Creek con la ayuda de sus trabajadores nativos. En todas partes, los buscadores de oro subían por los afluentes del South Fork a lo largo del Feather, y al otro lado del Valle de Sacramento, el oro los estaba esperando. Para mayo, quizá 800 mineros estaban trabajando. Para junio, Thomas Larkin estimó que el número había crecido a 2,000, la mitad de ellos extranjeros. Para julio, el gobernador Mason encontró a 4,000 hombres excavando cuando hizo su inspección oficial, y para octubre la cifra se había duplicado nuevamente. Lo que había comenzado con el puñado de polvo de Marshall ahora estaba atrayendo la atención no solo del país, sino del mundo. Para el verano de 1848, las estribaciones de la Sierra Nevada se habían convertido en un hervidero de actividad, salpicadas de campamentos que surgían dondequiera que se rumoraba que había oro a lo largo del río Feather. Potter reclamó su terreno y abrió lo que se conoció como Potter Bar. Pronto le siguieron Long Bar y Adamstown, con grupos como Davis y sus trabajadores indígenas extrayendo cantidades asombrosas, más de 270 libras en solo 7 semanas. John Bidwell, al darse cuenta del potencial, dejó de minar para administrar un puesto de comercio. Mientras los trabajadores nativos excavaban de manera independiente, el río Yuba resultó ser igualmente rico. En julio, 5 hombres descubrieron depósitos que les dieron una fortuna de $75,000 en solo 3 meses. A lo largo de su barra, los mineros ganaban de $60,000 a $100 al día, aunque las herramientas rudimentarias hacían que gran parte de la riqueza se les escapara de las manos. En el río American, John Sinclair supervisaba a 50 mineros nativos en la confluencia de sus ramas norte y sur para junio. Los buscadores mormones pronto descubrieron el Bar Español, uno de los sitios más ricos de la región, que eventualmente produjo más de $1 millón. Otros, como el irlandés Yankee Jim, encontraron barrancos que se convirtieron en algunas de las excavaciones más famosas de California. Campamentos como Illinois Town, Iowa Hill y Todd Valley surgieron después, mientras que los colonos mormones pasaron a administrar tabernas y fundaron la Casa Mormona y la Casa Franklin. Lo que comenzó como excavaciones secas pronto adoptó un nombre más permanente: Auburn, al sur de Coloma. Los hombres probaron la tierra a lo largo de Weber Creek. Carlos Weber organizó él mismo una compañía minera formal allí, aunque para septiembre la había disuelto para dedicarse a construir la ciudad que llevaría su nombre, Stockton. Mientras tanto, surgieron otras excavaciones cerca, incluido el infame campamento de Hangtown, que más tarde fue renombrado como Placerville. Descubierto por el grupo de Guillermo Daylor, sus riquezas eran legendarias. Los hombres reunían entre 3 onzas y 5 libras al día. Para ese verano, 300 mineros lo llamaban hogar, presumiendo ser, cito, los hombres más felices del universo. El Valle de San Joaquín y las minas del sur no se quedaban atrás. José Jesús, quien fue alcalde en San José, se asoció con Weber para entrenar a un grupo de 25 indígenas en la minería de oro. Sus primeros esfuerzos en el arroyo Weber rápidamente se extendieron al río Stanislas, donde sus hallazgos eran aún más gruesos y ricos. Pronto surgieron nuevos campamentos en todo el paisaje. En un campamento en particular llamado Arroyo Wood, un trío de hombres llegó a sacar entre $200 y $300 al día usando nada más que cuchillos y picos. Más al sur, Antonio Coronel de Los Ángeles llegó con un grupo en agosto de 1848, guiado tanto por rumores como por encuentros fortuitos, con hombres que ya llevaban sacos de oro.
Su grupo tuvo suerte en Pater, registrando extracciones diarias de 40 o 50 onzas. Un minero sonorense llamado Chino Tiridor encontró por casualidad un yacimiento tan rico que llenó una bandeja en cuestión de horas, solo para perderlo todo en una noche de apuestas. Esas historias se hicieron comunes. La facilidad de obtener riqueza de repente solo era igualada por la rapidez con la que se desvanecía. Para el otoño, Sonora había surgido como el gran centro del sur, y sus mineros mexicanos le dieron al campamento su nombre y su carácter. Para finales de 1848, toda la franja aurífera de California, que iba desde el río Feather en el norte hasta Tuolumne en el sur, ya había sido explorada. Los mineros eran un grupo diverso: mormones, californios, mexicanos, franceses, canadienses, oregonianos, trabajadores nativos y muchos más. Los campos de oro de California crecieron rápido tras 1848, desde las excavaciones del sur hasta las ricas barras de los ríos del norte. Al final, el río Americano fue el centro de todo, gracias a sus canales de flume, alimentando campamentos como Coloma, Placerville y Georgetown. El condado de Nevada ganó fama con el filón azul y los primeros descubrimientos de cuarzo en Grass Valley, mientras que Yuba, Sierra y Plumas produjeron pepitas impresionantes y lechos de grava profunda. Más al norte, Shasta, Trinity y Eureka prosperaron, y hacia el sur, la Beta Madre de Amador, Calaveras y Mariposa prometía fortunas repentinas en oro grueso. Incluso cuando las sierras costeras se volcaron hacia el carbón y el mercurio, el mosaico de campamentos y condados juntos definieron la legendaria frontera minera de California. La vida en estos campamentos seguía un ritmo conocido: riquezas rápidas, rumores constantes y el sonido de las bateas de oro junto al traqueteo de dados y botellas. Por cada fortuna ganada, otra se perdía en la mesa de cartas. Los mineros de 1848 eran, en muchos aspectos, diferentes de la ola que llegaría en el 49. Estos primeros hombres eran a menudo californianos locales, colonos con familias y sus sirvientes nativos. El crimen era raro, y cuando ocurría, se resolvía rápidamente. A los ladrones de caballos y asaltantes de oro los colgaban, pero los latinos sufrían castigos más duros, y los mineros anglosajones les quitaban sus reclamaciones seguido. Aún así, por un breve momento, la honestidad y la buena vecindad parecían caracterizar los campamentos. Por supuesto, eso no duraría. El trabajo en sí era agotador. Los hombres estaban de pie hasta las rodillas en ríos helados bajo el sol, usando solo cuchillos, sartenes y rudimentarios balancines de madera. La tierra fértil se llevaba a hombros de barrancos a arroyos, o el agua se transportaba al revés. Pero la abundancia de oro permitía que hasta los métodos más simples fueran muy rentables. Las ganancias promedio eran de una onza completa al día, de $16 a $20, en ese entonces el equivalente a más de $1,000 por el trabajo de una temporada. Algunos ganaban de $100 a $700 diarios en zonas más ricas. En total, para fin de año, se habían extraído $10 millones en oro de la tierra de California por solo entre 8,000 y 10,000 hombres. El oro estaba subvaluado en esos primeros meses. Los comerciantes engañaban a los mineros, ofreciendo solo de $4 a $10 por onza de polvo que valía $16 o más. Las tribus nativas, al principio, lo intercambiaban a precios bajos hasta que aprendieron a exigir tarifas fijas. Aún así, los precios inflados reducían las ganancias: $20 por una yarda de calicó, 30 onzas por un zarape. Caballos que valían cientos se montaban una vez y luego se desechaban. Parecía como si el oro nunca se fuera a acabar. Pero las dificultades carcomían los márgenes, las enfermedades eran muy comunes. Fiebre, disentería y escorbuto azotaban los campamentos. El refugio eran solo chozas de ramas o cabañas de troncos simples. Con las lluvias de octubre, los ríos crecieron, las concesiones se inundaron y la temporada llegó a un abrupto final. Muchos hombres volvieron a los pueblos pobres, enfermos y sin dinero. Algunos se quedaron y levantaron asentamientos permanentes del caos. En el centro de todo estaba el fuerte de Sutter, el eje de las minas del norte y del centro.
Las mercancías fluían por sus puertas, tiendas, transbordadores, carretas de carga, comerciantes, mineros y nativos, todos abarrotando el que alguna vez fue un puesto de avanzada tranquilo. Los comerciantes en San Francisco se hicieron ricos casi de la noche a la mañana, algunos afirmando ventas de $30,000 en cuestión de semanas. Sin embargo, para Sutter y Marshall, el descubrimiento que había puesto todo esto en marcha solo les trajo ruina. Marshall se adentró en el espiritismo, afirmando tener visiones y llamados fantasmales. Se volvió paranoico, hosco y no bienvenido, su vida se hundió en la pobreza hasta su oscura muerte en Coloma. Décadas después, Sutter no tuvo mucha mejor suerte. Pese a sus grandes tierras, ganado y centro comercial, desperdició cada oportunidad. Sus molinos quedaron inactivos tras la huida de trabajadores a las minas. Sus intentos de minería y comercio fallaron. Retirándose a su granja de halcones, vivió el resto de su vida amargado, incapaz de competir con el ruidoso y ambicioso mundo yanqui que lo rodeaba. California más tarde otorgó a ambos hombres un reconocimiento simbólico. Pensiones y retratos colgados en la capital del estado, pero muchos argumentaban que no merecían mucho más. Marshall había encontrado oro por accidente y desperdició la oportunidad que eso le dio. Sutter había desperdiciado todas sus ventajas por su debilidad. A diferencia de otros hombres que buscaron oro intencionalmente, los descubridores de California fueron más víctimas del destino que sus dueños. Sin embargo, el destino aún cambiaría la vida de muchos más hombres que pronto seguirían. Los días caniculares de 1848 ya habían comenzado, y el rumor del oro de California había empezado a extenderse más allá de los valles de la sierra y a cruzar el Océano Pacífico. Al principio no era más que susurros. Las noticias eran llevadas hacia el este por miembros disueltos del batallón mormón o por comerciantes de San Francisco, quienes veían en ello una oportunidad para fomentar la migración y el comercio. Ya en abril se enviaron mensajeros, llevando copias del California Star que insinuaban riquezas esperando en los lechos de los ríos. Desde Hawái, la noticia se difundió al norte hasta Oregón, por la Compañía de la Bahía de Hudson, y luego hasta Columbia Británica. Para agosto, la fiebre hizo que la mitad de la fuerza laboral de Oregón se fuera al sur. En Sonora, México, la reacción fue nada menos que histeria, citando una manía más allá de toda descripción, como lo describió un testigo. Miles de personas empacando y dirigiéndose al norte en busca de la promesa de oro. La confirmación oficial llegó más lentamente. El 1 de junio, Tommaso Larkin envió el primer despacho hacia el este. No fue hasta septiembre que el teniente Eduardo Beale llevó el informe de Mason a través de México. Para el 20 de septiembre, el Sol de Baltimore publicó la historia y para diciembre, 5, el presidente Polk mismo se presentó ante el Congreso, sosteniendo polvo de oro de California en su mano. Ese momento convirtió el rumor en certeza. Los periódicos de todo Estados Unidos publicaron el informe de Mason y pronto se difundió por todo el mundo. El momento no pudo haber sido más perfecto para que la fiebre se apoderara de todos. Estados Unidos estaba lleno de soldados licenciados de la guerra con México, hombres inquietos y a la deriva. La inmigración a Estados Unidos ya estaba en aumento y el dinero permanecía ocioso en el este. Pronto, el oro se convirtió en tema en todas las tabernas, iglesias y teatros. Se escribieron canciones, se predicaron sermones y se montaron obras de teatro sobre él. Ministros, agricultores, comerciantes en bancarrota y trabajadoras sexuales por igual fijaron su mirada hacia el oeste. La histeria afectó más a los grandes puertos de Estados Unidos. Los panaderos trabajaron sin descanso para abastecer de galletas duras a los barcos. Los fabricantes de armas, talleres de herramientas y herrerías producían picos, sartenes y revólveres por decenas de miles. Los inventores prometían máquinas milagrosas para sacar oro de los lechos de los ríos, dragas, campanas de buceo y manivelas que a menudo se rompían antes de funcionar. En las calles de la ciudad, las compañías de emigrantes formaban grupos de 10 o 100 personas juntando su dinero para fletar barcos, equipar molinos o construir casas prefabricadas que pensaban volver a armar en California.
La mayoría de estas asociaciones se derrumbarían una vez que se enfrentaran a la dura realidad del viaje. Pero el entusiasmo era real. Para finales de 1848, los primeros barcos ya estaban partiendo. En noviembre y diciembre, 61 embarcaciones zarparon de los puertos de la costa este con destino a California. Para la primavera, ese número había aumentado a 250, con hasta 45 barcos llegando a San Francisco en un solo día. Viejos balleneros y cascos de barcos mercantes se adaptaron para pasajeros frecuentemente de forma peligrosa. Panamá y Nicaragua gemían bajo el peso de emigrantes varados, víctimas de falsas promesas y corrupción. Cientos murieron de malaria, cólera, sed y hambre. Aún así, siguieron adelante. Los hombres que hicieron este viaje eran en su mayoría respetables. Los comerciantes, los empleados y los agricultores que podían pagar las tarifas elevadas. Pero entre ellos se encontraban los jugadores, los criminales y los marginados, todos con la esperanza de reinventarse en las minas. La mayoría eran hombres jóvenes y resistentes. Las mujeres eran pocas y quienes vivían cerca de la costa preferían el viaje por mar. Los hombres del interior esperaban la primavera y que se abrieran los caminos terrestres. La fiebre de California no era un monopolio estadounidense. En Londres, Inglaterra, se organizaron 5 compañías de oro a principios de 1849, respaldadas por más de 1 millón de libras de capital. Barcos se equiparon en casi todos los puertos europeos. En China, la montaña de oro atrajo a miles de personas. El espíritu de apuesta de la época alimentaba la fiebre. Las Filipinas, especialmente la gente de Manila, también se contagiaron de la fiebre. Las Islas Marquesas vieron a los soldados abandonar sus puestos. Al sur, en Australia, las paredes de la ciudad estaban cubiertas con avisos de la California dorada. Para septiembre de 1848, los barcos ya transportaban peruanos y chilenos hacia el norte. Su partida incluso precedió a la gran migración estadounidense. Aquellos que cruzaron Panamá se convirtieron en los más célebres de todos. Los llamados nuevos argonautas, como los llamaban los periódicos. Las comparaciones míticas salían fácilmente de la boca. Jasón y sus argonautas habían perseguido el vellocino de oro. Ahora los estadounidenses perseguían el polvo dorado a través de la puerta dorada. La fiebre se describía como una enfermedad. Sus víctimas eran los buscadores de oro, cuya propia sangre parecía estar envenenada de codicia y esperanza. La Compañía de Vapores del Correo del Pacífico, fundada en 1848, fue clave en esta migración. Sus 3 embarcaciones, la California, la Oregón y la Panamá, fueron lanzadas justo cuando la noticia llegó a una audiencia global. La California zarpó de Nueva York en octubre, llegando a Panamá en enero de 1849. Fue ahí donde reinaba el caos. Miles de personas se agolpaban en el pueblo de Chagres, atestando sus calles fangosas y tabernas en ruinas. La única forma de cruzar era en canoa por el río Chagres, y luego a lomo de mula por un antiguo sendero de piedra hasta la ciudad de Panamá. La enfermedad volvió a diezmar a los emigrantes. Los animales eran escasos y muchos abandonaron sus pertenencias a lo largo del camino. Cuando el California finalmente llegó a Panamá, fue asediado por más de 1,500 pasajeros, aunque solo podía transportar una fracción de esa cantidad. Aún así, más de 400 personas se apiñaron a bordo en clase económica, pagando hasta $1,000. Las mismas escenas se repitieron cuando llegaron el Oregón y el Panamá. En los meses siguientes, algunos emigrantes, varados por promesas incumplidas, intentaron desesperados viajes en canoa por la costa del Pacífico. Está de más decirlo, muchos murieron. Pero cuando el California finalmente entró a la bahía de San Francisco, el 28 de febrero de 1849, la escena fue jubilosa. Los cañones navales tronaron en saludo. Los barcos en el puerto desplegaron banderines, y las multitudes vitorearon como si presenciaran el amanecer de una nueva era. Ese viaje, y los del Oregón y el Panamá, pasaron rápidamente a la leyenda. Sus pasajeros fueron recordados como pioneros, celebrados con reuniones anuales durante décadas por venir. Para la primavera de 1849,
La avalancha de humanidad que llegaba a California venía no solo por mar, sino también a través del vasto y desolador corazón del continente. La migración por tierra igualó la prisa y la escala marítima, aunque sus pruebas fueron infinitamente más duras. Estos trenes de carretas heredaron los reconocimientos de Fremont, la travesía de Bidwell en los 1840 y los senderos de Oregón y Mormón. Los surcos desgastados por tramperos y emigrantes ahora crujían bajo las ruedas de los buscadores de oro. La organización adecuada era esencial. Ningún hombre, por decidido que fuera, podía enfrentar la naturaleza salvaje solo. Las caravanas se unían para protegerse y organizarse, eligiendo capitanes que las lideraran. Juntaban dinero para carretas, bueyes y provisiones. Los granjeros que ya tenían ganado y carretas tenían una enorme ventaja. Los hombres pobres lograban ir al oeste conduciendo equipos o trabajando como asistentes. Los principales puntos de reunión eran las ciudades del río Missouri, San José e Independencia, donde para finales de abril unos 20,000 emigrantes estaban acampados, esperando a que creciera el pasto en las llanuras. Para mayo y principios de junio comenzó el éxodo oficial. Largas caravanas de carretas avanzaban hacia el oeste bajo estandartes con lemas como «Vamos a las excavaciones». Los primeros días eran casi festivos. Los hombres cantaban alrededor de las fogatas, las mujeres cocinaban mientras el ganado pastaba y los niños jugaban entre las carretas. El viaje comenzaba al amanecer, se detenía al final de la tarde y terminaba con las carretas formando un círculo a modo de corral para mayor seguridad. Pero pronto la realidad se hizo presente. Surgieron disputas por liderazgo, rutas y reglas. Las caravanas se dividieron y los hombres amotinados se fueron para hacer su propio camino. Las dificultades del camino eran implacables. Desde las altas praderas de pasto, los emigrantes avanzaron hacia llanuras estériles, luego a pantanos, desiertos y montañas. El río Platte, las colinas negras, South Pass, el río Green y el fuerte Hall marcaban la lenta marcha hacia el oeste, cada punto de referencia comprado al precio del agotamiento. Más allá se encontraba el río Humboldt, que conducía a un páramo de polvo alcalino y espejismos centelleantes que los pioneros llamarían el Valle de la Muerte. El ganado caía muerto por miles, los carromatos eran abandonados y los buitres y coyotes seguían a los trenes afligidos. Para cuando los sobrevivientes llegaban tambaleándose al Valle de Sacramento, muchos iban a pie, demacrados y febriles, y sus carromatos no eran más que restos destrozados. En 1849, un nuevo terror los acompañaba, el cólera. La enfermedad se extendió desde el valle del Mississippi hasta los campamentos de carromatos, golpeando con más fuerza a quienes partieron tarde. Se calcula que 5,000 personas murieron en el sendero ese año. Las tumbas bordeaban el camino, muchas de ellas abiertas por lobos. El miedo creció tanto que a veces los enfermos eran abandonados, aunque también hubo conmovedores ejemplos de devoción, familias que se mantenían unidas hasta el amargo final. Para muchos, el cólera era el castigo divino de Dios debido a su codicia por el oro. El viaje tuvo visiones. A lo largo del Platte, búfalos y antílopes llenaban el horizonte, mientras cazadores abatían alces y pavos salvajes. Sin embargo, los ríos también podían ser mortales. Los cruces en balsas y transbordadores a menudo acababan en desastre. Las mujeres y los niños debilitados por el escorbuto, la fiebre y el hambre sufrían lo peor, a menudo obligados a caminar milla tras milla bajo el sol abrasador. Algunos emigrantes se detuvieron en Salt Lake City, intercambiando esos carros y herramientas con los mormones por provisiones. Otros siguieron adelante en pequeños grupos, muchos de los cuales perecieron en el desierto. Grupos de rescate enviados desde California salvaron a algunos, pero no a todos. A los rezagados de 1850 les fue aún peor. Engañados por promesas exageradas de provisiones baratas en California, partieron mal abastecidos. El humilde desbordamiento los obligó a internarse en tierras áridas, donde miles de animales colapsaron y el cólera regresó. Con furia, la nieve bloqueó los pasos, atrapando a grupos enteros de una sola vez. Muchos comieron carroña, bebieron de charcos envenenados o simplemente se rindieron ante la desesperación.
Los informes sobre la migración de ese año hablaban de sufrimiento, cito, sin precedentes. No todos vinieron por la ruta del norte. Miles entraron por el sur, siguiendo el camino de Santa Fe, el viejo camino español o la ruta del curandero de Cook, a través de los desiertos de Arizona y hasta Los Ángeles. Otros llegaron por Texas o a través de puertos marítimos mexicanos. Para finales de ese año, unos 10,000 recién llegados habían entrado a California, aproximadamente 39,000 por mar y 42,000 por tierra, con miles más a través de México. Aquellos que sobrevivieron la travesía por tierra llegaron a California cautelosos pero endurecidos. La mayoría eran agricultores y gente de la frontera, personas rudas, trabajadoras, autosuficientes, y muchos eligieron quedarse, echando raíces en la nueva tierra. En cambio, los hombres que llegaron por mar incluían a más aventureros transitorios, esos jugadores y espíritus inquietos que iban de campamento en campamento. Juntos, como los recién llegados del 49, formaron la base de una nueva sociedad californiana. La vida para la gente que llegó a California en 1849 era diferente a todo lo que la mayoría de ellos había conocido antes. La fiebre del oro creó comunidades que eran abrumadoramente masculinas, inquietas y transitorias. Para 1850, menos del 8% de la población total de California eran mujeres, y en la zona minera la cifra era más cercana al 2%. Los campamentos eran dominados por jóvenes, casi sin ancianos a la vista. Y la mezcla de idiomas, costumbres y nacionalidades era tan diversa que muchos la comparaban con una confusión babilónica de lenguas. Los estadounidenses, particularmente los yanquis, formaban la columna vertebral de la sociedad minera, trayendo consigo energía, adaptabilidad e influencia política. Pero junto a ellos había obreros inmigrantes británicos y alemanes, artesanos franceses, mexicanos y chilenos, viajeros chinos, isleños del Pacífico e incluso hombres del Imperio Otomano, África e India. Aunque todos vinieron por el oro, no todos fueron bien recibidos. Los celos de los blancos perjudicaron a los mineros mexicanos y sudamericanos, quienes tenían mucha más experiencia y obtenían más recompensas. Las comunidades latinas se mantenían al margen, en parte debido al maltrato. Y aunque los chinos no llegaron en grandes cantidades hasta principios de la década de 1850, ellos también se convertirían en blancos de una hostilidad violenta. Los mineros mismos tenían una apariencia tosca pero inconfundible. Camisas de lana rojas o azules, pañuelos, pantalones metidos en las botas, pistolas en el cinturón, el cabello largo y las barbas sin arreglar. Los jugadores se distinguían por un estilo mexicano más llamativo: fajas brillantes, sombreros anchos y cadenas de oro. En los pueblos, especialmente en San Francisco, una pequeña clase de hombres empezó a vestirse con sacos negros y sombreros de copa alta. Pero entre los mineros, ese tipo de elegancia era despreciado. Manos limpias y camisas blancas eran de predicadores o jugadores, no de quienes usaban picos y bateas. La igualdad se imponía tanto por la costumbre como por la ley. Apodos como Sandy, Pete o Jack Patas Largas reemplazaban la formalidad, y las asociaciones entre, comillas, compadres a menudo llevaban más lealtad que los lazos de sangre. California generó una energía peculiar en esos años. Los hombres trabajaban con un vigor que asombraba a los viajeros, cavando, acarreando y buscando oro durante horas bajo el sol ardiente, luego apostando o bebiendo hasta altas horas de la noche. La imprudencia parecía impregnar el aire. Pocos tenían la intención de quedarse. La mayoría soñaba con un gran hallazgo que les permitiera regresar al este en triunfo. La generosidad igualaba la avaricia. Se despreciaba el regateo, y los mineros a menudo daban generosamente, confiados en que al día siguiente podrían conseguir más oro. Los salarios estaban entre los más altos del mundo, con los obreros comunes ganando $1 por hora y los artesanos mucho más.
y las viejas clases sociales se desdibujaron. Los abogados se convirtieron en excavadores de zanjas, los oficinistas en comerciantes y los agricultores en especuladores de la noche a la mañana. Pero con la prosperidad llegó el desorden. Al principio, los campamentos mineros eran sorprendentemente seguros. Objetos de valor se dejaban sin vigilancia, se confiaba en los desconocidos, pero eso cambió rápidamente. Fugitivos y vagabundos llegaron en masa, y el crimen aumentó drásticamente. El robo se veía más escandaloso que el asesinato, aunque ambos eran comunes. Los duelos se peleaban abiertamente, a menudo anunciados con anticipación, mientras que los linchamientos y la justicia por mano propia se volvieron algo común, especialmente en los distritos del norte y del centro. Incluso San Francisco recurrió a comités de vigilantes en 1851, cuando su fuerza policial resultó ineficaz. Los campamentos a menudo caían bajo el dominio de matones, jugadores y holgazanes, mientras que los mineros honestos luchaban por mantener el orden. La enfermedad y la muerte eran compañeros constantes. El trabajo duro, refugio precario y mala alimentación causaban fiebres, reumatismo, escorbuto y enfermedades pulmonares. El cólera azotó Sacramento en 1850, matando al 15% de la ciudad. Muchos inmigrantes llegaban ya debilitados por sus viajes, hacinados en barcos sucios con agua contaminada y comida echada a perder. Los inviernos traían hambre, y el suicidio no era raro entre los indigentes. Los doctores eran pocos y costosos, los hospitales estaban saturados y los entierros a menudo eran ceremonias rudimentarias en fosas poco profundas. Sin embargo, los mineros a veces detenían su trabajo para realizar una procesión solemne por un compañero caído. La escasez de mujeres dejó su propia huella en la sociedad de California. En los campamentos, ver a una mujer sola era raro. Casi siempre era una trabajadora sexual, y en los pueblos, ellas dominaban la escena pública en esos años. Sin embargo, debido a que las mujeres eran tan escasas, a menudo eran idolatradas. Hombres endurecidos lloraban al ver a una niña, y casi cualquier mujer de porte respetable podía esperar casarse. A medida que llegaron más mujeres en la década de 1850, especialmente aquellas mejor educadas y con la intención de formar hogares, el tono de la sociedad cambió lentamente hacia la estabilidad. Y mientras tanto, los hombres se las arreglaban a su manera. Sin sirvientes, muchos aprendieron a cocinar y cuidar la casa, o dependían de inmigrantes irlandeses, franceses, italianos y luego chinos. La vivienda a menudo no era más que chozas, tiendas de campaña o hoteles destartalados plagados de pulgas y ratas. La privacidad era rara y lavar la ropa costaba una fortuna. Para muchos, la cantina ofrecía el único consuelo, un refugio alegre y animado en comparación con la tristeza de un dormitorio colectivo. Beber era constante, menos en episodios de embriaguez y más en un flujo constante de vasos levantados en compañía. En esos días, beber solo era mal visto. Los cantineros, a su vez, se convirtieron en figuras muy influyentes, cuidadores de la comunidad, árbitros en disputas y, a menudo, los únicos hombres de alto prestigio en asentamientos donde la ley y el orden iban rezagados frente a la fortuna. Si había un pasatiempo que definía la vida en las excavaciones de California, era el juego. Las minas en sí mismas eran una apuesta, y ese espíritu se trasladó a cada cantina y pueblo improvisado en las estribaciones de la sierra. Casi todos los asentamientos presumían mesas de juego, y en San Francisco, las casas de apuestas se convirtieron en salones elaborados y llamativos, llenos de luz. Faro, Monty, ruleta, 21 y dados eran los juegos preferidos, con apuestas que a veces llegaban hasta $45,000 en una sola mano de cartas. Los apostadores mexicanos eran conocidos por su calma en la mesa, mientras que los estadounidenses jugaban con pasión y temeridad. Los apostadores profesionales mantenían un aire elegante en su vestimenta. Pero a inicios de 1850, la situación empezó a cambiar. En 1851, San Francisco prohibió los juegos de azar los domingos. Y aunque las cartas nunca desaparecieron por completo de la zona minera, la fiebre fue más intensa en esos primeros años. Otros entretenimientos llenaban el calendario de la frontera.
Las loterías que ofrecían joyas, tierras e incluso casas eran comunes, y los deportes sangrientos que se heredaron de la época mexicana prosperaron. Las corridas de toros, las peleas de gallos e incluso concursos brutales que enfrentaban toros contra osos atraían a multitudes entusiastas. Las peleas de boxeo y las carreras de caballos también tenían su lugar, al igual que las celebraciones públicas, los fuegos artificiales, los desfiles y los bailes formales. Las misiones y jardines que alguna vez fueron los tranquilos centros de la vida en California se convirtieron en lugares festivos de reunión. Para 1849, los artistas profesionales se habían unido a los espectáculos teatrales amateurs que los mineros organizaban en pueblos como Sonoma y Monterrey. Pero fue San Francisco la que se convirtió en un centro teatral, con su Teatro Nacional y el Teatro Jenny Lind. Ambos abrieron en 1850, aunque los repetidos incendios de la ciudad los destruyeron más de una vez. El teatro se consideraba una opción más respetable que el juego o la bebida, y las vocalistas femeninas, en particular, atraían a públicos adoradores. La religión, en cambio, luchaba por mantener su lugar. Para muchos, el largo viaje hacia el oeste había roto las viejas costumbres de observar el día de descanso. El domingo en los campamentos no se reservaba para la iglesia, sino para lavar ropa, remendar, hornear pan, escribir cartas, reunirse en las cantinas y mercados. Había clérigos en los pueblos más grandes, pero sus audiencias eran escasas en comparación con las multitudes que llenaban los salones de juego o escuchaban a una banda de metales en un día festivo. La mayoría de los mineros posponía la religión hasta el día en que regresaban a casa. Los buscadores de oro formaban la vanguardia inquieta de la población minera, llevando solo el equipo más básico: pan, sal, una batea, pico y pala, manta y rifle. Se internaban en los cauces secos, colinas de grava y barrancos ocultos, buscando barras de oro intactas. Muchos descubrimientos ocurrieron por accidente, pero los secretos nunca duraban mucho. Un solo susurro junto a la fogata era suficiente para desatar una fiebre. Nuevos campamentos surgían de la noche a la mañana. Primero chozas improvisadas y tiendas de campaña. Luego trenes de mulas trayendo suministros, salones y hoteles. Los métodos de minería se volvieron más ambiciosos al agotarse las vetas fáciles. Se excavaron pozos y túneles en las laderas de las colinas. Se desviaron cauces de ríos y canales y zanjas se extendieron por millas a través del paisaje. El campamento minero giraba en torno a su calle principal, una fila de salones, casas de juego y tiendas generales. La violencia era poco común pese al temor, pero el alcohol causaba problemas y los hombres armados solían evitar que las disputas se descontrolaran. Los domingos atraían a los mineros de kilómetros a la redonda, no por el culto, sino por esos mercados, las cartas y una bebida fuerte y cargada. Los tenderos, como los cantineros en los primeros campamentos, ejercían un poder real en estas comunidades, a menudo mayor que los jugadores, al controlar los productos que necesitaba cada minero. Los campamentos también estaban llenos de personajes reconocibles: el fanfarrón, el presumido demasiado arreglado, el irlandés ruidoso, el holandés jovial, el marinero supersticioso. Hispanos relajados y personas nativas fueron empujados a los márgenes. Incluso predicadores y diáconos aparecían de vez en cuando, arremetiendo contra el vicio, aunque a veces sucumbían ellos mismos a él. Al acercarse el invierno, los mineros cambiaron sus tiendas por cabañas más resistentes de troncos o tablillas. Estas viviendas eran rústicas, con pisos de césped, techos de corteza y puertas de madera tosca. Dentro, las camas de lona y almohadones de paja se acomodaban junto a mesas improvisadas, estantes con libros preciados, espejos agrietados y rústicas chimeneas. Las comidas eran sencillas pero abundantes: sal, carne de cerdo, frijoles, chuletas, café, hot cakes y pan grueso. De nuevo, los domingos solían ser para cocinar, remendar y descansar. Las noches se pasaban alrededor del fuego, contando historias y cantando canciones, o simplemente cayendo en la ensoñación. Para los jóvenes que conformaban la mayoría de los 49ers, las dificultades se veían superadas por la libertad y la aventura de ese estilo de vida. Fortunas se ganaban y se desperdiciaban en la misma temporada. Muchos que ganaron pequeñas fortunas terminaron sus vidas en la pobreza.
Otros pudieron canalizar su energía e ingenio hacia empresas más permanentes, formando compañías para excavar túneles, construir zanjas o abrir minas de cuarzo. Sin embargo, la fiebre del oro en California nunca fue un avance constante. Fue una serie de explosiones, emociones y falsas alarmas que enviaron a los hombres a dispersarse por la frontera en busca de fortuna. Verás, el espíritu de los buscadores era inquieto, y solo los rumores bastaban para desencadenar migraciones enteras. Los mineros dejaban concesiones lucrativas para seguir rumores exagerados de hallazgos más ricos en otros sitios, y California pronto se volvió una tierra de constantes prisas. La fiebre del río Kern de 1855 atrajo a unos 5,000, pero la mayoría terminó decepcionada. Hubo frenesís similares en las excavaciones del río Walker, lago Truckee y Montaña de Plata de 1850 que realmente abrió el camino a los grandes campos de plata de Nevada. El engaño del Lago de Oro atrajo a hombres al territorio del río Feather, mientras que la historia de una mina de cabaña perdida envió expediciones infructuosas al interior de las regiones de McLeod y el Alto Sacramento. Se decía que Black Rock ocultaba un volcán de plata, pero no ofrecía nada más que oro de obsidiana. Bluff, cerca de la bahía de Trinidad, prometía riquezas arrastradas por la playa, pero también terminó en fracaso. Estas emociones se extendieron por el mapa, hacia los ríos Rock y Umpqua en Oregón, Baja California y Sonora, e incluso cruzaron los mares hasta Australia y Sudamérica. Para 1858, el hallazgo de oro en el río Fraser, en la Columbia Británica, llevó a 20,000 mineros hacia el norte, mostrando cuán rápido los buscadores de oro de California podían dejarlo todo por el siguiente horizonte. En ausencia de supervisión gubernamental, los propios mineros crearon un código único de leyes y costumbres para gobernar este nuevo y caótico mundo. Inspirados en el sistema español, los estadounidenses afirmaron que la tierra era libre y solo el descubrimiento daba título de propiedad. Los distritos mineros celebraban reuniones públicas donde los hombres establecían reglas, elegían registradores y marcaban sus reclamaciones con estacas o zanjas. El tamaño de una reclamación podía variar según la riqueza del terreno, pero los descubridores generalmente tenían derecho a su primera elección, a menudo el doble del tamaño asignado a los demás. Los derechos dependían del trabajo continuo, y las disputas se resolvían por comités o en el pleno de una reunión de mineros. Estos sistemas básicos de democracia fronteriza fueron tan efectivos que se difundieron más allá de California, influyendo en los campamentos mineros de Nevada, Montana y Colorado. En los años siguientes, sorprendentemente, el gobierno de los Estados Unidos adoptó un enfoque de no intervención. A diferencia de España, que había grabado y regulado cada onza de su mineral colonial, Washington se negó a imponer regalías o arrendamientos. Las primeras propuestas para grabar o arrendar las minas se encontraron con feroces protestas de los campamentos, y el Congreso finalmente aceptó el sistema de minería libre que los 49ers ya habían implementado. Si bien el gobierno se hizo a un lado, los propios mineros eran mucho menos tolerantes con los extranjeros. Los mexicanos, chilenos y más tarde los chinos eran resentidos, no solo por prejuicio, sino porque a menudo eran más hábiles y exitosos extrayendo oro. La violencia y expulsiones se hicieron frecuentes, y en 1850 la legislatura impuso un impuesto mensual de $20 a los mineros extranjeros. Se aplicó principalmente contra mexicanos y chinos, y obligó a miles a abandonar las minas, llevándolos a la pobreza o al bandidaje. Sonora, California, el centro del asentamiento mexicano en las minas del sur, se convirtió en un punto crítico de arrestos, expulsiones y violencia. Después de las protestas, el impuesto fue derogado en 1851, pero solo para ser restablecido al año siguiente a una tasa más baja pero duradera. Mineros mexicanos, chinos y franceses sufrieron la mayoría de los hostigamientos, incautaciones y exclusiones, mientras que incluso los californianos nativos, supuestos ciudadanos estadounidenses, fueron llevados al despojo y la desesperación. A mediados de la década de 1850, la hostilidad antichina antes mencionada había superado a todas las demás, como la característica central del conflicto racial en California.
A medida que el oro superficial se agotaba, la necesidad obligó a los hombres a innovar. La cuna y la batea fueron reemplazadas por el long tom en 1850, aumentando la eficiencia 5 veces. Poco después, la canaleta, que no era más que un long tom extendido, multiplicó aún más los rendimientos y se convirtió en la herramienta estándar de los mineros. Siguieron desvíos de ríos, dragas y experimentos con arena de playa, aunque muchos fracasaron. La verdadera revolución llegó con la minería hidráulica. Introducida en 1853, utilizaba agua a alta presión para derribar laderas enteras hacia los canalones, reemplazando a cientos de trabajadores solo con la fuerza del agua. Surgieron enormes redes de zanjas, canales y reservorios para alimentar los monitores, y los costos bajaron de dólares por yarda cúbica a simples fracciones de centavo. Algunos buscadores de oro se enfocaron en el cuarzo. Desde los primeros días, muchos creían que la gran veta madre se encontraría en las vetas de roca dura de la sierra. La emoción llegó al máximo en 1849 con los hallazgos en Mariposa, y en 1850 se construyó el primer molino de cuarzo en Grass Valley. Los análisis prometían mineral de 10 a 100 veces más rico que cualquier otro en el extranjero, pero la realidad resultó ser menos generosa. Los bolsillos superficiales engañaron a inversionistas, los costos de recuperación fueron mayores de lo esperado, y muchos terminaron en ruina. Aquellos con vetas más ricas o métodos más baratos perseveraron, y para 1855 más de 60 molinos estaban operando, produciendo más de $4 millones en oro. California, a través de prueba y error, introdujo innovaciones que estabilizaron la industria y le dieron un verdadero futuro a la minería de cuarzo. Pero fue la gran variedad de oro en California lo que más fascinó a los mineros. En el río Kern era pálido, con plata, en el Stanislaus casi puro. El condado de Butte presumía la mayor pureza, casi 990 de cada 1000. Las pepitas eran raras pero legendarias, y ninguna más que el hallazgo de calaveras en 1854 que pesaba 161 libras y estaba valuado en $30,000. Carson Hill produjo trozos tallados valuados en $2 millones, mientras que Wood Creek y otras excavaciones de Sonora dieron bolsas ricas que se medían en libras, no en onzas. Aún así, la minería seguía siendo una lotería. Un hombre podía sacar una fortuna de la tierra mientras que su vecino no ganaba nada. Principiantes tenían suerte y mineros expertos fracasaban. En promedio, los mineros en 1852, el año de mayor auge para los buscadores de fortuna individuales, ganaban alrededor de $600 cada uno, apenas $2 al día. El atractivo de la independencia, la vida en campamentos y la promesa de tesoros mantenían a los hombres cavando. Después de que los yacimientos más ricos se agotaron, para casi todos, la fiebre del oro trajo supervivencia, no riquezas, y a veces ni siquiera con eso. A inicios de 1850, California se volvió un motor dorado que impulsaba al mundo. En 1849, las minas produjeron unos $40 millones. Y solo 3 años después, esa cifra había aumentado a 60 millones, y la producción se mantuvo en niveles asombrosos durante los años siguientes. El crecimiento se debió a nuevos territorios, herramientas mejoradas como el canalón y el long tom, y más tarde al poder hidráulico y los molinos de cuarzo. Pero el brillo de esas cifras oculta el verdadero costo. Por cada $1 de oro extraído, se estima que se consumieron $3 en el proceso a través de equipo, mano de obra, transporte y desperdicio. Más allá del balance general, las pérdidas fueron mucho más graves. Tesoros agotados en otras naciones, familias enteras separadas, hombres muertos por fiebre, accidentes o violencia. La fiebre del oro enriqueció a la Unión, pero también relajó la moral. Fomentó el vicio y el juego, alimentó el crimen y el derramamiento de sangre, y dejó cicatrices de derroche e imprudencia. La naturaleza sufrió graves daños, los suelos fértiles desaparecieron, las laderas quedaron erosionadas, hubo depósitos de grava, los valles y arroyos se llenaron y los ríos, antes claros, fluían con lodo y mercurio.
Sin embargo, de ese caos surgió una transformación a escala global. El oro de California encendió el comercio en todo el mundo, abriendo mercados y dando nuevas oportunidades a industrias que estaban en dificultades. Inspiró otras estampidas desde la Columbia Británica hasta Australia y puso en marcha migraciones que cambiaron el rostro de los continentes. Para los propios Estados Unidos, los beneficios fueron enormes. La repentina riqueza de California impulsó a la joven nación medio siglo adelante en sus ambiciones en el Pacífico. Impulsó la construcción del ferrocarril de Panamá, el sueño de una línea de barcos de vapor transcontinental y más tarde el gran ferrocarril transcontinental. El atractivo del Pacífico ayudó a abrir puertas en China y Japón. Y en casa demostró cómo los principios democráticos estadounidenses podían prosperar incluso en la frontera más salvaje. De la naturaleza salvaje, los mineros construyeron una sociedad asentada y políticamente activa, todo en cuestión de años. Y en el corazón de esta transformación estaban los campamentos mineros. Las excavaciones eran más que lugares de trabajo, eran crisoles de autogobierno. Aquí, los principios de tierra libre, igualdad de derechos y reconocimiento del descubrimiento se forjaron como costumbre. Los mineros se enorgullecían de la igualdad. En teoría, cada hombre tenía voz, aunque en la práctica los más ruidosos y audaces solían guiar a los recién llegados tímidos, y el prejuicio racial era rampante. Y aún así, la necesidad de sobrevivir unía a hombres de muchas naciones. La experiencia con caravanas y la política fronteriza dio a los estadounidenses una habilidad especial para organizarse. En las asociaciones, estas se volvieron el pegamento de la vida diaria. El gobierno del campamento nació de la urgencia. Ante disputas, los mineros hacían reuniones públicas, creaban reglas y elegían oficiales. Surgieron comités completos, a menudo dirigidos por hombres con experiencia legal o simplemente con la cabeza clara. El tamaño de las concesiones, la duración y el orden en el campamento se regulaban artículo por artículo, votados al aire libre. Los mencionados registradores llevaban las listas, registraban las concesiones y mediaban en disputas. En disputas más graves, los mineros reunían jurados y jueces en el lugar. Las convenciones trataban temas generales de orden y mejora, y los campamentos grandes formaron consejos permanentes. Algunos campamentos más pequeños mantuvieron el sistema de alcalde, tomado de la práctica mexicana, pero bajo los estadounidenses se volvió menos autocrático y más basado en la equidad. En 1850 la ley estatal empezó a imponerse. Los alcaldes fueron reemplazados por jueces de paz, y nuevos pueblos se incorporaron apresuradamente. Muchas de estas primeras incorporaciones fueron impulsadas por la especulación y pronto siguió la corrupción. Los cargos se vendían al mejor postor, los recursos se desviaban. La justicia se doblaba para proteger a los bien conectados. Los campamentos mineros, a pesar de su rudeza, a menudo impartían una justicia más rápida, más dura, pero más imparcial que los tribunales de San Francisco o Sacramento. Las ubicaciones de estos asentamientos no se elegían por comodidad, sino por su proximidad al oro. Las tiendas de campaña y refugios de ramas dieron paso a cobertizos, casas de madera y finalmente estructuras de ladrillo, a menudo construidas en los huecos más inhóspitos, barrancos empinados o llanuras arenosas. El agua era demasiado escasa o demasiado abundante. La erosión afectaba las obras y la suciedad se acumulaba más rápido que las mejoras. Y sin embargo, la permanencia se fue instalando. Se imprimían periódicos, se instalaban sistemas de agua y alcantarillado, y se colocaban lámparas de gas en las calles. Campamentos como Sonora, Columbia, Placerville y Ciudad Nevada crecieron hasta convertirse en pueblos y cabeceras de condado, anclando regiones enteras de comercio y gobierno. Los nombres de estos lugares tenían su propia poesía fronteriza. Algunos conservaron títulos santos en español. Otros preservaron términos indígenas, mientras que los estadounidenses aportaron un léxico más rudo. Barra, llanura, arroyo, quebrada. Muchos nombres provenían de incidentes o de hombres. Quebrada del Burro, llanura del Póquer, pueblo de la Bisagra, cada uno una historia grabada en el mapa. Al final, los 49 Heirs de California no solo extrajeron riquezas del suelo, también forjaron un paisaje duradero de pueblos,
Leyes e instituciones que transformaron a California de una frontera salvaje en un estado digno de su nombre dorado. El declive de los campamentos mineros de California llegó tan rápido como su auge. Muchos colapsaron en pocos años, abandonados una vez que el oro superficial se agotó. La inestabilidad definió la época. Fortunas hechas de la noche a la mañana podían desaparecer igual de rápido por la especulación desenfrenada, el juego imprudente o simplemente por el agotamiento del yacimiento. Los incendios eran comunes, a menudo arrasaban pueblos enteros en cuestión de horas, y poblaciones enteras se mudaban al escuchar rumores de un hallazgo más rico en otro lugar. Sin embargo, no todos los campamentos desaparecieron en el polvo. Algunos sobrevivieron transformándose en centros de minería hidráulica y de cuarzo. Otros se convirtieron en pueblos agrícolas o comerciales, más ordenados y permanentes, donde las iglesias reemplazaron a las cantinas y las familias se establecieron donde antes los mineros apostaban sus ganancias. La agricultura solía iniciar en el jardín, parcelas de mineros alimentadas por las mismas zanjas que primero se cavaron para llevar agua a las esclusas. Esos mismos sistemas de riego, construidos inicialmente para lavar las laderas, con el tiempo sostendrían viñedos, huertos y granjas. Mientras la frontera minera retrocedía, las regiones revivieron. Los condados de El Dorado y Placer destacaron por sus viñedos, Alpine por sus pastizales y el antiguo Cinturón de Oro se transformó en campos cultivables. En el sur, San Diego y Los Ángeles vieron cómo sus perspectivas cambiaban de la minería de cuarzo a la agricultura, con las naranjas y el riego prometiendo recompensas más estables que el lavado de oro en los arroyos. Santa Bárbara, acosada por la sequía, pasó de la ganadería a la agricultura. La migración siguió estos patrones. Primero, volvieron a los valles costeros en 1850, luego a los ríos del interior donde coincidían agricultura y minería, y finalmente al sur, a puertos, bosques y zonas de pesca. La transformación fue quizás más visible en los pueblos de California en el sur. Las disputas por títulos de propiedad frenaron el crecimiento al inicio, pero nuevos llegados aportaron energía y capital. Los antiguos ranchos se dividieron, las obras de irrigación se expandieron, y los pueblos que antes eran tranquilos se convirtieron en ciudades bulliciosas. El legado era claro. De los escombros de la fiebre, los grandes centros urbanos y agrícolas de California echaron raíces. Las industrias modernas se abrieron su propio espacio. Eureka y Guerneville en la madera, Vallejo en la harina, Soquel en el curtido, Nortonville y Nueva Almaden en el carbón y el mercurio. Martínez en pescado enlatado, Alvarado en azúcar de remolacha, Boca en cerveza, Newhall en petróleo. La educación y las instituciones impulsaron otra rama del asentamiento, Berkeley, Benicia y Santa Clara como ciudades universitarias. Incluso el ocio tenía su lugar, con Santa Cruz, Santa Bárbara, Santa Mónica, San Diego, Calistoga y Auburn, surgiendo como destinos turísticos. En la era del ferrocarril, el destino de los pueblos dependía más del hierro de los rieles que del brillo de una batea de oro. Las comunidades ignoradas por las vías, como San Juan Bautista y varios asentamientos del Valle de San Joaquín, se marchitaron. Otras fueron revitalizadas por sus nuevas conexiones, Calistoga, Oroville, Sautalita. Nuevos pueblos surgieron a lo largo de estos ferrocarriles, prosperando hasta convertirse en cabeceras de condado: Edesto, Merced, Bakersfield y Hollister. Sin embargo, la especulación nunca perdió su influencia en la imaginación de California. La fiebre que impulsó las empresas mineras se trasladó a los planes de tierras durante la primera oleada. Y de nuevo en la década de 1860, los promotores trazaron lo que llamaban ciudades de papel, apoderándose de tierras, dividiéndolas en lotes y vendiéndolos con promesas exageradas. Los posibles compradores eran atraídos con brillantes visiones de prosperidad futura, mientras que en realidad se usaban rifles y trucos legales para asegurar las reclamaciones. Pocos emprendimientos cumplieron sus promesas. Grandes proyectos como Nueva York del Pacífico, junto con Vernon y Ciudad Klamath, nunca pasaron de ser aldeas, y sus sueños quedaron sin realizarse.
Aún así, la agricultura ofrecía un camino más confiable. Asentamientos españoles como San José, Los Ángeles y Sonoma sentaron las bases. Pero las colonias cooperativas estadounidenses pronto transformaron la tierra. San Bernardino fue fundada por colonos mormones y Anaheim se convirtió en un asentamiento hortícola modelo. Alrededor de Fresno y en todos los condados del sur florecieron grupos de colonias vinícolas y de huertos. Con esto, la economía de California pasó de la apuesta de la minería y la especulación a la prosperidad constante de la agricultura y la viticultura. Una evolución que transformó el estado dorado mucho después de que el oro mismo se hubiera agotado. California nunca ha sido una tierra que se quedara quieta. Desde el momento en que el descubrimiento de Marshall encendió al mundo, el estado dorado se convirtió en un lugar de reinvención constante. La fiebre del oro fue reemplazada por la agricultura, luego por los ferrocarriles y finalmente por las colonias cooperativas. Cada transformación trajo sus propias sorpresas. Los pueblos surgían y caían con asombrosa rapidez. Las industrias ardían, brillaban y desaparecían. Y el ritmo del crecimiento podía ser repentino y duro, como los veredictos de los comités de vigilancia, o constante y majestuoso, como el surgimiento de un viñedo en antiguos terrenos mineros. La fiebre del oro transformó a California de una provincia lejana en el centro de la imaginación mundial. Antes de 1848, la región contaba con solo unos 15,000 europeos y californianos. En pocos años, cientos de miles llegaron, transformando la demografía del territorio casi de la noche a la mañana. Las instituciones cívicas continuaron. Los colonos fundaron ciudades, celebraron una convención constitucional, redactaron constituciones estatales y organizaron elecciones. En menos de 2 años, California fue admitida en la Unión como el estado número 31 bajo el compromiso de 1850, el 9 de septiembre. Pronto siguió una segunda fiebre del oro, pero no de mineral, sino de agricultura. Al priorizar campos, huertos y viñedos, crecieron carreteras, escuelas, iglesias y organizaciones cívicas, creando permanencia donde antes había caos. San Francisco, que contaba con solo 500 personas en 1847, presumía de 150,000 para 1870. El transporte mejorado unió al estado con el este primero, con el ferrocarril de Panamá en 1855 y los barcos de la compañía Pacific Mail Steamship. El mundo también sintió el impacto. Los agricultores de Chile, Australia y Hawái alimentaron a los mineros. Los fabricantes británicos enviaron mercancías y China proveyó casas prefabricadas y ropa. Y el oro de California en sí mismo inundó los mercados extranjeros, elevando los precios e impulsando la inversión desde Londres hasta Shanghái. En Estados Unidos, la repentina afluencia de oro alteró el delicado estándar bimetálico. Con el oro abundante, la plata perdió valor. Salió de circulación y provocó una conmoción monetaria que se propagó por la economía internacional. La fiebre del oro preparó el camino para una conquista mayor. El ferrocarril transcontinental, cuya construcción comenzó en Sacramento en 1863, fue financiado en parte por las ganancias de las minas, y para 1869 la línea estaba terminada. California ya no estaba a meses de distancia en barco o en caravana, ahora estaba a días de distancia en tren. Por fin el Pacífico estaba unido al Atlántico. De vuelta en los campamentos mineros, la extraña y a menudo anárquica sociedad de jóvenes también rompía las reglas de género. Ante la escasez de mujeres, los hombres solían usar ropa femenina en bailes o tareas domésticas. En las reuniones, algo tan simple como un pañuelo o un parche de arpillera podía representar el papel de una mujer. La escasez de mujeres hacía que fueran idolatradas cuando estaban presentes. Las trabajadoras sexuales dominaban la vida pública al principio, pero con la llegada de familias, la respetabilidad fue imponiéndose. Culturalmente, la fiebre del oro forjó lo que se conoció como el llamado sueño californiano. Las ideas antiguas del sueño americano, basadas en la acumulación lenta y constante a través del ahorro y el trabajo duro, dieron paso a un ideal de riqueza repentina gracias a la audacia y la suerte.
En California, un solo hallazgo podía cambiarlo todo, y esa promesa de éxito instantáneo quedó arraigada en la psique estadounidense mucho después de que se extrajeran las últimas pepitas de los ríos. El propio estado adoptó este legado. Eureka se convirtió en el lema. El escudo de la autopista era como una pala de minero, y la ruta estatal 49 cruzaba el corazón del país del oro. Pueblos como Columbia conservaron sus distritos de la fiebre del oro como monumentos a esa época. Pero debajo de la riqueza había un costo devastador. El medio ambiente quedó dañado más allá de toda reparación. Los suelos fértiles fueron arrasados, los ríos se llenaron de grava y sedimentos, las migraciones de peces fueron destruidas, los bosques talados y los hábitats envenenados por mercurio y otros químicos. Los nativos californianos fueron los que más sufrieron. Considerados obstáculos para el progreso, sufrieron matanzas a manos de mineros y milicias. Algunos días, 50 o más indígenas eran asesinados de una sola vez. La represalia y el castigo se convirtieron en masacres que a menudo se dirigían a tribus que no habían tenido ningún papel en la violencia anterior. En 1852, los colonos mataron a más de 150 Wintu en la masacre de Bridge Gulch. Solo 3 niños sobrevivieron. El historiador Benjamin Madley calcula que de 1846 a 1873, entre 9.400 y 16.000 indígenas de California murieron en más de 370 masacres. El propio estado asumió la responsabilidad. California se negó a ratificar 18 tratados negociados con líderes tribales en 1851, negando efectivamente a los nativos cualquier derecho reconocido sobre la tierra. En contraste, el gobierno sí financió expediciones paramilitares con más de $1 millón en asignaciones. El gobernador Peter Burnett declaró que una guerra de exterminio continuará llevándose a cabo hasta que la raza india se extinga. Él decía que el genocidio era la voluntad de Dios. La ley de 1850 para el gobierno y protección de los indios legalizó el trabajo forzado y la esclavitud, prohibió el testimonio de los nativos contra los colonos y permitió la adopción de niños nativos. A menudo, en la práctica, era una tapadera para el secuestro y la servidumbre forzada. Otros grupos también enfrentaron un trato duro. Una vez que se agotaron las tierras más ricas, los estadounidenses dirigieron su frustración contra los mineros extranjeros, especialmente mexicanos, chilenos y chinos. Leyes como el impuesto a los mineros extranjeros, combinadas con la violencia de las turbas y la intimidación de los vigilantes, expulsaron a muchos de las minas. Comunidades mexicanas enteras como Sonora resistieron, pero enfrentaron arrestos, expulsiones y agresiones. Algunos, despojados de su sustento, se convirtieron en forajidos, alimentando aún más los ciclos de violencia. El sentimiento antichino se intensificó aún más a mediados de la década de 1850, sentando las bases para las políticas de exclusión que seguirían en las décadas posteriores. Incluso para los estadounidenses, el costo fue alto. Aproximadamente 1 de cada 12 buscadores de oro murió, a menudo por enfermedades, violencia o accidentes. El crimen y el desorden crecieron en ciudades en auge, donde comités de vigilancia y la justicia por mano propia ocupaban el vacío de tribunales débiles y funcionarios corruptos. Para cuando el oro fácil se agotó, California ya había sido transformada. Sus ríos estaban marcados, sus colinas remodeladas y sus pueblos originarios diezmados. Sin embargo, del caos de las excavaciones surgieron granjas, pueblos, ferrocarriles y la base del estado moderno. La fiebre del oro le dio a California su identidad. La promesa de que la audacia y un poco de suerte podían cambiar una vida de la noche a la mañana, y con ello ayudar a redefinir el sueño americano. Los ecos de esa fiebre aún persisten hoy en Silicon Valley, en las startups, en las películas de Hollywood y en la creencia duradera de que en California, todo y cualquier cosa es posible. La fiebre del oro terminó hace mucho, pero su legado aún corre profundamente por las venas del estado dorado. Al final, la fiebre en Suttermill y la migración que le siguió dejaron a California transformada, con su riqueza y promesa innegables, pero con sus cicatrices y pecados igual de vívidos.
Puede que no haya un hecho histórico o leyenda más adecuado que revele la verdadera experiencia estadounidense que la legendaria fiebre del oro de California.